Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 32 en adelante, de la siguiente manera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor ilumine nuestras mentes por medio de su palabra. Mientras me encontraba orando en mi casa y reflexionando sobre esta porción de las Escrituras, me preguntaba si yo debía predicar de este pasaje bíblico. Pues esta porción de las Escrituras, en ella hay elementos que aún los más iluminados no pueden comprender a plenitud. Por ejemplo, todos los cristianos genuinos, cristianos verdaderos, creemos a la luz de las Escrituras que Cristo es Dios, el mismo Dios encarnado que dejó su trono de gloria para descender acá a la tierra. Sin embargo, en la porción leída nosotros observamos que Cristo está orando a Dios. Y en este sentido pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es, si Cristo es Dios, que Él está orando a Dios? Hay pasajes complejos de las Escrituras, pero nosotros debemos tener pendiente que en la persona de Jesucristo operaba dos naturalezas, la divina y la humana. Cristo poseía dos naturalezas, la divina y la humana, sin pecado. ¿Cómo operaba esa doble naturaleza en Cristo al mismo tiempo y sin mezclarse la una con la otra? Esto es un misterio que aún los más iluminados, los más eruditos, los más académicos no logran entender a plenitud. Pues al igual como nosotros no logramos comprender a plenitud la misteriosa doctrina de la Trinidad, tampoco entendemos completamente, por lo menos de este lado de la eternidad, cómo operaba esa doble naturaleza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, debemos recordar una y otra vez que somos seres con una mente limitada. Nosotros debemos recordar que mientras nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. De manera que, amados, nosotros no vamos a entender a plenitud
a un ser inescrutable como Dios. Y por tanto, hay cosas de Él que no podemos comprender porque nuestra humanidad están fuera de nuestro alcance. De hecho, lo que conocemos de Dios es porque Él nos ha revelado de acuerdo a nuestra mente finita. Mira lo que dice, o escucha lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que, hermanos, aunque no entendamos por completo cómo funcionaba la doble naturaleza que operaba en Cristo, es decir, la humana por un lado, la divina por otro, sin mezclarse la una con la otra, nosotros llegamos a la conclusión, y eso es lo que entendemos los cristianos genuinos, que en Cristo funcionaban estas dos naturalezas y por tanto Él era 100% Dios y al mismo tiempo también era 100% humano. Un real misterio, de ahí, mis hermanos, la incertidumbre que yo tenía de predicar sobre este pasaje. Pero como Dios no nos ha llamado a interpretar lo desconocido de Él, sino lo que conocemos, vamos entonces a centrarnos en lo que conocemos de Dios, en lo que conocemos en su palabra, en lo que Él nos ha revelado a través de esta. Pues muchas veces nuestro problema no es lo que no conocemos de Dios. Muchas veces nuestro problema es que lo que conocemos de Dios no lo vivimos, no lo ponemos por obra. Ese es nuestro principal problema. Veamos, habiendo dicho lo anterior, en primer lugar, el contexto de nuestro texto. Pues unas horas antes a este episodio en la vida terrenal de Cristo, allí en Getsemaní, Cristo estuvo cenando con sus discípulos, celebrando lo que se conoce como la fiesta de la Pascua. Sin embargo, los principales sacerdotes y escribas se habían reunido para planear de algún modo darle muerte a Cristo, pero esto después de la festividad. Así que ellos se reunieron y planificaron hacerlo de este modo para no alborotar al pueblo. Pero para sorpresa de ellos, de los sacerdotes y escribas enemigos de Cristo, uno de sus discípulos cercanos a nuestro Señor se la puso cómoda, como decimos nosotros en el argot popular, pues y obviamente me estoy refiriendo al traidor de Judas Iscariote, había ido personalmente a reunirse con estos verdugos para facilitar la entrega de Cristo y darlo en bandeja. Y de este modo le pudieran dar muerte. Escucha lo que dice Mateo en el capítulo 26, de los versículos 14 al 16. Dice Mateo allí: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Escucha el 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
Judas, uno de los 12, estaba calculando por varios días cuál sería el momento oportuno, cuál sería la hora oportuna, cuál sería el lugar oportuno para entregar en manos de sus verdugos a nuestro Señor Jesucristo. En su condición de Dios, Cristo sabía todo esto, pues Dios lo sabe todo. Por lo tanto, Cristo conocía en los menesteres oscuros y diabólicos en que andaba Judas, pero aún así cenó con éste en la Pascua conjuntamente con el resto de los discípulos. Aún Cristo sabiendo en los menesteres oscuros y diabólicos que andaba Judas, aún así cenó con él. Dice Marcos en el capítulo 14, versículos 17 al 19, y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Me encanta en el pasaje paralelo de Mateo como él lo dice, pues es más específico con el traidor de Judas. Pues en Mateo capítulo 26, verso 25, dice de la siguiente manera: entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Cristo le dijo: tú lo has dicho. Hermanos, cuánta hipocresía en una sola persona. Este hombre se había reunido a escondida con los verdugos de Cristo para negociarlo como una mercancía barata. Este hombre estaba procurando cómo era que iba a entregar a Cristo. Estaba en total tiniebla. Cristo lo sabía. Cristo dice que uno de ellos lo iba a entregar esa noche. Y él dice: ¿soy yo, maestro? Cuánta hipocresía. Hace muchos años, en la iglesia de donde procedo, se hizo una obra teatral para representar este escenario de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Se buscó 3 hermanos y a cada uno se le estaba asignando un papel. Sin embargo, nadie quería hacer el papel de Judas. Y se armó un alboroto porque nadie quería ser Judas. A tal punto que el pastor tuvo que intervenir: pero mi hermano, esto es una obra. No es que tú eres Judas. Y lo persuadió y accedió a hacer el papel de Judas. Con nosotros se congregaba un hermano que tenía problema de esquizofrenia. Ustedes saben que esas personas tienen que estar medicadas. Pero este era un hermano lavado por la sangre de Cristo, era un hermano muy consagrado, un hermano muy servidor en la obra de Cristo. Resulta que en la calle este hermano parece, es lo que nosotros deducimos, parece que ese día no se medicó.
y se topa con el hermano que hizo el papel de Judas. Y cuando él lo ve, dice, ajá, míralo allí el traidor. Hermano, literal, cogió 2 piedras y le cayó atrás. Y el hermano, pero que eso era un papel, que eso no, yo no soy Judas. Le cayó atrás. Porque, hermano, ciertamente lo que Judas hizo fue un acto, si no el mayor, de indignación. Y yo me atrevo a arriesgarme a abrazar que fue el mayor acto de indignación que se cometió contra nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, se nos dice lo siguiente. Mateo 26, 24 dice, Cristo mismo hablando, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito en él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Chequea más adelante, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Terrible la declaración que se hace sobre Judas, porque ciertamente es el acto de mayor indignación que se haya cometido contra nuestro Señor Jesucristo. Acabada la cena con sus discípulos, incluyendo al mismo traidor, Cristo desciende a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, pero ya con los 11, porque ya Judas se había apartado para hacer lo que iba a hacer. En tal sentido, y habiendo observado en primer lugar el contexto de nuestro texto, pasemos pues a considerar en segundo lugar la angustia de Cristo en Getsemaní. Versículo 32 al 34, dice allí, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es desgarradora la carga emocional que estamos evidenciando en Cristo en Getsemaní. Nunca antes sus discípulos habían visto al Señor Jesucristo de esta manera, como lo están contemplando en Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos entre tanto que yo oro. Esta abrumadora carga emocional que Cristo tenía sobre sus hombros, inmediatamente llega al huerto, lo condujo a apartarse y a buscar en oración el rostro de Dios. Eso es lo que dice el versículo 32. Vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Hermanos, si Cristo, en quien no hubo pecado en su naturaleza humana, en medio de su abrumadora carga emocional, acudió en oración a Dios, entonces con mayor rapidez, con mayor razón, tú y yo que somos pecadores debiéramos ir a Dios a través de Jesucristo en oración. Cuando nos encontramos emocionalmente cargados,
cuando nos encontramos espiritualmente cargados y aún cuando nos encontramos materialmente cargados, nosotros con más razón debemos acudir a Dios en oración. Si Cristo, en quien no hubo pecado, acudió en oración a Dios en su humanidad, tú y yo tenemos mucho más razones para hacerlo. Es en nuestras cargas emocionales que nosotros tendemos a ser más débiles. Es en nuestras cargas emocionales que nosotros somos fácilmente tentados. A tal punto, hermanos, que pudiéramos llegar a maldecir el santo nombre de Dios. La esposa de Job lo hizo. Maldice a Dios y muérete. Tenemos que tener cuenta de nuestras cargas emocionales. Un siervo del Señor llamado Asaf, pasando por un proceso de mucha carga emocional, en el Salmo 73, él abrazó la idea, y leo Salmo 73, versículos 13 y 14, dice allí Asaf, un siervo del Señor: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, Asaf, en su estado depresivo, lo que está diciendo en un lenguaje más sencillo: no vale la pena vivir para Dios. Hermanos, si nosotros llegamos a este tipo de conclusión en medio de nuestras aflicciones, entonces no vamos a orar, porque eso no vale la pena. Si nosotros llegamos a ese tipo de conclusión, tampoco vamos a congregarnos, porque ¿para qué sirve eso? Si nosotros llegamos a ese tipo de conclusión, pues también dejaremos de servir en la iglesia, porque pensaremos que eso es vano. ¿Para qué hacerlo? Esa es la mentalidad que está atrapando a Asaf. No vale la pena vivir para Dios. Cristo en su humanidad no estuvo exento a ser tentado por el diablo. De hecho, hermanos, recordemos que en el desierto Cristo fue tentado múltiples veces por el mismo diablo. Mateo capítulo 4, vemos eso allí, pero Lucas nos da un detalle sobre esas tentaciones que yo quiero traer a colación precisamente en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Luego que Cristo venció las tentaciones, todas las que Satanás le enroló, dice Lucas en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 4, versos 12 y 13, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, pero dice, por un tiempo. Quiere decir que Satanás no se estaba dando por vencido. Satanás había sido derrotado en sus tentaciones, en su plan de hacer caer a Cristo en el desierto. Y dice aquí Lucas que Satanás se apartó por un tiempo. Y ese detalle es interesante, mis hermanos, porque quiere decir
que Satanás siempre está aprovechando cualquier oportunidad para tentar a Cristo, o estuvo aprovechando cualquier oportunidad para tentar a Cristo en su humanidad. Por consiguiente, aunque nuestro escenario en el huerto de Getsemaní no nos habla o nos indica de que Satanás estuvo presente por allí, no es descabellado pensar que posiblemente Cristo pudiera haber estado siendo tentado en su humanidad nuevamente por Satanás. Porque recordemos que Satanás procuraba por todos los medios hacer caer a Cristo. Con un solo pecado que Cristo cometiera, nadie se salvaba. Porque Dios no tenía plan B. El plan B lo tenemos nosotros, que fracasamos, y el C, y el D, pero en Dios no hay fracaso. Él no tenía un plan B, el plan era Cristo y solo Cristo. Si Satanás lograba que Cristo cometiera un solo pecado, nadie se salva. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo en su naturaleza humana fue tentado en todo mientras estuvo aquí en la tierra. Quiere decir que cuando Cristo, y por citar algunos ejemplos, cuando Cristo fue traicionado por Judas, esto debió causarle sufrimiento. Pero detrás de esto, posiblemente estuviera Satanás para intentar hacerlo caer. Cuando Cristo sufrió el rechazo de su propio pueblo, pues en Juan, el capítulo 1, versículo 11, dice allí la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, lo rechazaron. Posiblemente Satanás estuviera ahí. Cuando sufrió la calumnia de los judíos, que le llamaron que él tenía demonio a Cristo, el Hijo de Dios, los judíos le dijeron, tú tienes demonios. Juan capítulo 8, versículo 48 al 49. Por eso hace sentido lo que dice el autor de Hebreos, que Cristo fue tentado en todo. Satanás procuraba hacer caer a Cristo. Si Satanás hacía caer a Cristo, él hubiese vencido. Pudiéramos seguir, hermanos, resaltando muchas otras escenas para concluir que ciertamente, que, como dice el autor de Hebreos, Cristo estaba siendo tentado en todo. Pues Él sufrió aquí en la tierra una y otra vez. Y una de las armas letales que utiliza Satanás para que tratemos de blasfemar el nombre de Dios es precisamente el sufrimiento. Lo intentó con Job. Eso era lo que él procuraba con Job. Que Job blasfemara por medio del sufrimiento a Dios. Pero retornando, hermanos, a Getsemaní, pasemos a ver en tercer lugar la causa de la agonía emocional de Cristo. Versículos 35 y 36, dice allí, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.
versículo 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, a pesar de los padecimientos anteriores que resaltábamos, Cristo estuvo sufriendo. En ninguno de aquellos sufrimientos Cristo llegó a estar en esta agonía emocional. Le llamaron que era un endemoniado, fue traicionado. En una ocasión le dijeron que era un hijo de fornicación. Y todos los improperios que se decía de él, calumniándolo. Pero en ninguno de esos padecimientos Cristo se puso en el estado agonizante, emocionalmente hablando, en el que él se encuentra en Getsemaní. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? Si te ha pasado la vida entera sufriendo, padeciendo, ¿por qué ahora sí cae en un estado de agonía tal que está entristecido grandemente? El problema está, y él lo dice en el versículo 36, en la copa. Dice él, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Para nosotros comprender esta metáfora de la copa, creo pertinente que leamos por lo menos un verso del Antiguo Testamento, pudiéramos leer otro, pero quisiera centrarme solamente en este de Jeremías 25:15, que dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Versículo 16, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. La copa, hermanos, y el contenido de esta representaba la ira santa de Dios. Dios iba a derramar a causa del pecado que se ha cometido por todas las naciones desde la fundación o desde que entró el pecado al mundo, por todas las personas. Dios va a derramar su ira a causa del pecado. Pero como Dios amó de tal manera al mundo, ha dado en sacrificio a su único Hijo para librarnos de la ira venidera. Y para que Cristo sufriera por nosotros lo que nosotros merecíamos. Por lo tanto, cuando Cristo se ve en Getsemaní, ilustrado en esa copa que él dice, aparta de mí esta copa, dice Jonathan Edwards que Cristo tuvo una visión cercana del horno de la ira en que iba a ser lanzado. Allí Cristo observó la intensidad del sufrimiento al cual sería arrojado en unas pocas horas. Y lo peor del caso, sin merecerlo, pues había vivido
de manera santa para Dios. Muchos estudiosos coinciden en que la carga emocional de Cristo en Getsemaní no estaba centrada tanto en el sufrimiento físico de la crucifixión, y por supuesto no estamos minimizando ese sufrimiento, pero los estudiosos concluyen más que esa carga emocional que vemos en Cristo en el texto en cuestión más bien está relacionada al abandono que Cristo iba a sufrir por parte del Padre. Nunca Cristo había sido abandonado por el Padre. Sin embargo, Él está vislumbrando en esa copa, en Getsemaní, que va a ser desamparado por el Padre. De hecho, eso es lo que Él dice antes de expirar, cuando está colgado en aquella cruz. Dice Él en el Evangelio de Marcos, versículo 14, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparó al santo, al sin pecado, para que tú y yo no recibiéramos la ira venidera. Dios desamparó a Cristo para ampararnos a nosotros, para librarnos de la ira venidera. Mira lo que dice Primera de Tesalónica, capítulo 1, los versículos 9 y 10, hablando allí el apóstol Pablo a los creyentes: porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis, y como os convisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es por Cristo, hermanos, que nosotros somos librados de la ira venidera. Por lo tanto, hermanos, cuando estemos pasando por situaciones de profunda aflicción, debemos recordar a nuestras almas que hemos sido librados de la ira venidera. Que este sufrimiento que estamos padeciendo no se compara con lo que estaremos haciendo en gloria. Porque muchas veces como que el creyente pierde la noción y se olvida que él está viviendo en un mundo maldito por el pecado, porque Dios mismo lo maldijo en el Edén cuando le dijo a Adán que maldita será la tierra a causa del pecado. Entonces nosotros vivimos en un mundo que está maldito. Y tú no puedes esperar de un mundo maldito que no vas a sufrir, que no vas a padecer. Cristo, el Santo, quien no pecó, padeció simplemente por descender del cielo a vivir en un mundo maldito. Por descender y dejar su trono de gloria, vino aquí a un mundo maldito a sufrir sin él pecar. De manera que una y otra vez nosotros tenemos que recordar a nuestras almas que hemos sido librados de la ira venidera. Pero quiero clarificar al que está aquí sin Cristo: somos los que hemos venido a Cristo, que estamos
absuelto de esa ira venidera. Si tú no has venido a Cristo, esa ira venidera te va a atrapar. Porque Dios aplastó a Cristo para librar a todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe a Cristo. Somos los únicos que somos librados de la ira venidera, los que estamos en Cristo, el resto no. Por eso, mientras hay oportunidad en vida, el que no conoce a Cristo debe verse en este espejo de que él está condenado o condenada a la ira venidera de Dios. En cuarto lugar, quisiera entonces destacar, para hablarnos a nosotros mismos los cristianos, qué hacer mientras estamos en el mundo. Pues acabamos de decir que vivimos en un mundo que nadie está absuelto de sufrimiento. Nadie, porque ni Cristo lo tuvo. El hecho de vivir aquí ya es suficiente para que suframos. El pecado mora en nosotros y el pecado mora en los demás. Y eso causa problemas. ¿Qué hacer mientras estamos en el mundo? Bueno, el versículo 37 y 38 del Evangelio que estamos estudiando dice de la siguiente manera: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A mí me sorprende muchas veces observar a hermanos que ellos viven como que no estamos en una guerra espiritual, como que todo está bien. Y hermanos, Satanás va a procurar tentarnos una y otra vez. Por lo tanto, nosotros no podemos bajar la guardia. Satanás es contrario a la voluntad de Dios. Y todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios se va a topar con Satanás. Porque él va a procurar neutralizar a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, y eso hay que entenderlo y tenerlo muy pendiente. Por eso le hablaba de nuestras cargas emocionales, que muchas veces nos desvinculamos de todo, ¿no? Pero que tú vives en un mundo maldito. Todos en un momento determinado pasamos por cargas emocionales, espirituales, materiales, pero eso no es excusa para apartarnos de Cristo. Porque de eso se trata la lucha. Satanás en apartarnos de Cristo, tentándonos, procurando de alguna manera cómo él puede neutralizar que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y no podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra fuerza. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro con muy buenas intenciones, no con hipocresía? Cuando él le dijo: Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Pedro no está siendo hipócrita. Él lo que está confiando en su carne.
pero no que él está siendo hipócrita. Pedro cree que hacer la voluntad de Dios se puede hacer en nuestra fuerza, y no es en nuestra fuerza. Por eso Cristo dice, mira Pedro, tú me vas a negar 3 veces, y la última fue con maldición. No podemos dejar de velar y orar, porque Satanás está al acecho. Dice la Biblia que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, yo no puedo bajar la guardia, ni tú tampoco. Vela y orad. Es que estamos en vigilancia, en oración, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo del poder de Dios, dependiendo de su palabra. Velad y orad. Y Cristo le dijo a los apóstoles, Satanás ha pedido sus vidas para zarandearlos, pero yo he rogado por ustedes para que no le falte la fe. La oración, hermano, una vez más, para que no nos falte la fe. No es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. Porque se van a dar situaciones, hermano, que aunque no seamos librados de ciertos padecimientos, sí vamos a ser consolados y fortalecidos por el Espíritu Santo para que podamos sobrellevar esa situación. Mira lo que pasó con el apóstol Pablo. El propio apóstol Pablo pasó por una situación de esta índole. Dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Si bien es cierto que posiblemente encontremos situaciones en que el Señor no nos libre, nos va a dar la gracia para sobrellevarla. Pero eso es en oración. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? 3 veces he orado, buscando el rostro de Dios. Estamos en una guerra espiritual, una batalla. Y una de las armaduras para librar correctamente nuestras batallas es la oración. Por eso Cristo le dice que velaran y oraran. Cristo no está preocupado por si nos llega ese pensamiento, oren por mí, que voy a pasar por esto. No, Cristo está preocupado por ello. Miren, oren, porque yo me voy y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro, no confíes en tu carne. No te creas un superhombre. Y vemos, hermano, el trato amoroso, tierno de Dios para con nosotros a través de Cristo. Pues Cristo en su momento de agonía, Él está pendiente de los discípulos. Él no se centró en sí. Aún en esos momentos está pendiente de sus discípulos. Velad y orad
para que no entre en tentación. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Estamos conscientes o qué tan conscientes estamos de que vivimos en una guerra espiritual? ¿O qué tan conscientes estamos de que Satanás utiliza nuestras cargas emocionales, nuestras adversidades para hacernos tropezar? ¿Estamos conscientes de eso? Si no lo estamos, yo espero que el Señor haya abierto nuestro entendimiento y no salgamos de aquí igual. No salgamos de aquí igual.